paletas, propela, hélice, ancla. Así hay muchos. Pero bueno, ¿cuál es el...? Bueno, es que sí depende del medio y cuánto aguanten tus bichos y la viscosidad del medio, del agitador. Pero en general, el que rompe más las burbujas es el que te permite tener mayor KLA. ¿Cuál es el que rompe más burbujas? ¿El de propela? La propela rompe más que paleta. Y paleta obviamente más que ancla. ¿Y cuál sería el Ruston? No sé el Ruston dónde estaría. El de la... ¿Cómo se llama? El que tiene así las... ¿Cómo se llama este? El que tiene las placas soldadas. ¿Es el Ruston? Ese también es muy bueno. Estaría más que... el de propela. El de propela es muy bueno en cuanto a cuestiones de KLA. ¿Cuál es la desventaja? Te rompe más fácilmente. Te rompe las células. Rompe burbujas, pero también rompe células. Rompe todo, ¿no? Sí, y el del ancla, pues, ¿cuál es la super desventaja que tiene? Que tiene menos contacto. Que es para medios muy viscosos y precisamente sobre todo cuando no quieres hacer mucho estrés mecánico. Pero esto también por lo mismo, no te aumenta también el KLA. Esa es una cosa. Bueno, ese es el factor. Ahora, el otro factor que tenemos aquí, el factor alfa. Alfa, entonces, no depende ni del agitador ni del difusor. Depende de otras características que tiene el bioreactor. ¿Qué otras características pueden tener los bioreactores? Entonces, si dibujamos así en perfil el bioreactor, nosotros vemos que entonces aquí está el difusor. No sé cuál piensen que hay, las paletas, propelas o lo que quieran poner. Con el de paletas. ¿Y qué me falta representar ahí? Los baffles. Los baffles. También puedes poner Esos que se representan con la letra J, los baffles. También puedes meter un rompedor de espuma. Entonces, ¿qué? ¿Cómo que? Puedes poner un rompedor de espuma mecánico. O sales, ¿no? Entonces, depende de el número de baffles. Depende del número de baffles. ¿Para qué sirven los baffles? Para evitar el vortex. Baffles, no waffles. Para evitar el vortex. ¿Quién tiene una licuadora así redonda? No de las cuadradas, redondita. ¿Es igual manejarla que manejar una cuadrada? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de una licuadora así redonda de manejar una cuadrada? ¿Eh? ¿Sí lo dijeron por ahí? ¿Cuál? El vórtice, exactamente, el cochino vórtice. Ese es el asa de la licuadora. Las licuadoras cuadradas también tienen baffles. Chiquitos. Tienen 4 baffles de vidrio o plástico, dependiendo del material de la licuadora, pero sí tienen 4 baffles. ¿Cómo se da el patrón de mezclado en estas? Cuando han hecho masa para hot cakes o algo así, yo creo que sí lo han notado, que se forman 4 vórtices, así, que desembocan en un vórtice central que empuja hacia abajo. Yo creo que sí lo han notado, porque incluso sobre todo si manejan fluidos ya no newtonanos como la masa de hot cakes, así es. La masa de hot cakes es un fluido no newtonano que aumenta su viscosidad al aumentar el esfuerzo de corte. Eso significa que si echas demasiada masa, va a aumentar tanto la viscosidad que tu licuadora se va a quemar. Sí. ¡Ay, por eso fue que...! Sí. Entonces, sí, no se recomienda, si van a hacer masa de hot cakes, pasar de la tercera parte del volumen de la licuadora, porque ya a partir de la tercera parte del volumen de la licuadora ya se empieza a forzar bastante.
Si ya licúas a medio vaso de la licuadora durante 7 minutos, a lo mejor se te quema. Y bueno, y también yo creo que han notado que si está aquí el vórtice, hasta aquí llega, si llega a haber partículas aquí, esas no se mezclan. Ahí está, ese grupo no se quiere mezclar. Y el grupo, lo tienes que mover con una cuchara o algo. Bueno, pues así como había mencionado, en una licuadora cuadrada, el vórtice no tiene, si está así en nivel de líquido, al momento de que licúas, no aumenta muchísimo, que digamos, aumenta, no sé, un 20%, 30%, pero en un bioreactor, obviamente no le vas a meter tantas velocidades como una licuadora, pero aquí el vórtice, pero en una licuadora yo creo que sí lo han notado, que el aumento del vórtice de volumen es como de los 40%, 40-50%, o sea, sube el doble que una licuadora cuadrada. Eso pues, yo creo que sí lo han notado los que alguna vez han licuado una licuadora redonda. Entonces, sí, el vórtice hace que se te pueda caer. Y bueno, en el caso del bioreactor es exactamente lo mismo. Cuando ya estás trabajando más de 100 revoluciones por minuto, sí ves que se forma un vórtice y ahí están los pobres bichos dando vueltas. Y entonces, ¿cuántos baffles hay en la mayoría de los bioreactores? 4. Normalmente 4, 6 u 8. Los de 8 ya son muy raros, los más comunes son los de 4 y los de 6. Entonces, alfa depende del número de baffles y obviamente entre más baffles, más mezclado. También depende de la forma del baffle. ¿Cómo son los baffles en la pared de la licuadora? Rematados, más que redondos. O sea, si tú ves la licuadora por arriba, se ven así. Estoy exagerando también el tamaño. Son pequeños y rematados. ¿Cómo son en los bioreactores? Son literalmente varillas que están separadas de la pared. En muchos bioreactores, en otros sí llegan a estar pegados. Entonces también de esas características depende el alfa. Otra característica también de la cual depende alfa es que, por ejemplo, si habrán visto los bioreactores acá que utilizan para microalgas, que parece que no llevaron ellos mismos diseño de bioreactores, habrán visto que son columnas, está el difusor aquí y está la columna aquí, entonces está el difusor así, porque hasta esos son burbuja, que son los peores, se les puede poner otro cilindrito aquí dentro y ya lo haces salir. Pero no, los tienen así. ¿Qué es lo que notan? Cuando pasan ahí, alcanzan a ver que toda esta parte está llena de sedimentos de microalgas muriéndose. Entonces, ¿cómo tendría que estar, según el diseño de un buen bioreactor, ese bioreactor? A la parte de abajo con un discoide o redonda. Aquí en forma cónica y que termine en el difusor, o muy cerca del difusor, para que las partículas, en este caso microalgas que van sedimentando, sean arrastradas por el flujo de burbujas. Aquí estás creando patrones muertos, o sea, cuando está completo, sí, las partículas van cayendo y van a ser arrastradas aquí, pero si una partícula tiene la mala suerte de caer aquí, ya no la vas a sacar. Y las microalgas tienen esa linda característica de que cuando están muy juntas, luego su cono y les dice, ¿qué onda? ¿Los suicidamos? ¡Paro, adentro! Y se mueren. Pero bueno, esas entonces en general son las características de las cuales depende alfa. Yo añadiría, porque el tema es para bioreactores, pero también sistemas biológicos. Aquí hay un pequeño problema. Cuando estamos hablando de sistemas biológicos, no hay nada de difusor, no hay nada de mezclado. Y sin embargo, los lagos, las lagunas de oxidación, el mar, tienen KLA. Pequeñito, estamos hablando de 10 horas a la -1, cosas así, pero tienen. Entonces, ¿de qué otro factor depende también el KLA? ¿Del tamaño de la burbuja? ¿De qué? ¿Del tamaño de la burbuja? El tamaño de la burbuja, pero casi no hay burbujas en los lagos y en las lagunas de oxidación. ¿Se incurriría la marea o el movimiento del mismo?
Depende también de la geometría del sistema que estás trabajando. Aquí yo añadiría otro factor para hacerlo todavía más universal y más aplicable esto, a la misma fórmula de Bollmann-Lemma, que es la forma, que es el área superficial sobre la profundidad al cuadrado, todo esto elevado a un factor que sería delta minúscula. Donde, por ejemplo, en un bioreactor normal, vas a tener que esta es el área superficial y esta es la altura. Por cierto, la altura normalmente en muchos bioreactores se maneja que es 2 veces el diámetro del tanque. Ese es el diámetro del tanque en muchos bioreactores, pero no todos los bioreactores son así. También encuentras otros, son raros, pero también los encuentras así, y el más raro que es al revés. ¿Recuerdan uno que sea así? Es exactamente, ese es un matraz. Es un matraz. El área superficial es menor que el área superficial es menor que el diámetro del tanque, el diámetro medio del tanque. Y en este caso también que tienes aquí la superficie que es más grande que el diámetro del tanque promedio. Entonces, ¿dónde creen que vas a tener mejor difusión de oxígeno en estos 3 casos? Ajá, entre más área, este sería el que tiene mejor difusión de oxígeno, luego y luego este. Incluso también me ha tocado ver que precisamente cuando necesitas usar matraces, hay matraces con bafles. ¿No? ¿Nunca los han visto? Matraces bafleados, ¿no? Sí tienen bafles algunos, tienen 4 bafles ahí. No sé si los compraron